Mis amores, bienvenidos un día más al canal. Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña de este producto, que es la base de maquillaje Studio Sculpt de la marca MAC Cosmetics. Así que como hacemos en todas nuestras reseñas, vamos a analizar este producto para conocerlo mucho más a detalle. Esta base de maquillaje, ¿para qué tipo de piel ha sido creada? Aquí dice que esta base tiene factor de protección solar. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros en el proceso de nuestro maquillaje? Con respecto a los tonos, ¿será que tiene un abanico bastante amplio que va a ser fácil conseguir entonces nuestro tono de piel? ¿O por el contrario, tiene un abanico muy reducido y va a ser muy difícil entonces conseguir nuestro tono? Dios santísimo, cuántas preguntas, pero no se preocupen, no perdemos tiempo porque vamos con las respuestas. No solamente cuando compramos bases de maquillaje, sino cualquier otro producto, tanto de maquillaje como de skincare, es muy importante que nosotros primero nos informemos sobre ese producto en sus diferentes marcas para saber entonces con qué objetivo la marca ha creado entonces ese producto y saber si me va a servir a mí, si me va a dar los beneficios que yo estoy buscando. Por eso entonces es que nos vamos directamente al portal web de la marca MAC Cosmetics para ver entonces cómo nos describe la marca MAC a nosotros esta base. ¿Qué beneficios vamos a obtener nosotros de esta base si la utilizamos? ¿Qué cobertura nos va a dar? ¿Será que esta base en realidad yo la puedo utilizar para mi tipo de piel? Pues fíjense lo siguiente, la marca MAC Cosmetics inmediatamente nos dice que esta es una base de maquillaje y ojo con esto, escuchen esto, es una base de maquillaje basada en gel. Y bueno, ustedes perdonarán que yo me sorprenda tanto, pero me llama bastante la atención porque no es algo que con frecuencia veamos en el mercado, no es algo que se estila en las bases de maquillaje que estén formuladas a base de gel. Así que pues la marca, fíjense, no sé si ustedes sabían, si no sabían, escríbanmelo ya mismo en los comentarios, que la marca MAC entonces nos dice que esta base de maquillaje está formulada a base de gel. Inmediatamente nos dice que nos ofrece una cobertura de media a completa. Esto significa entonces que si tú tienes algunas pigmentaciones en la piel, si tienes manchas, si de pronto tienes una cicatriz y quedó por allí pues una coloración, esta base de maquillaje la va a cubrir porque tiene muy buena cobertura. Es decir, esta es una base de maquillaje que está cargada de bastante pigmento y que con una sola capa, con aplicar de simplemente una sola capa, entonces va a cubrir esas manchas porque pues su cobertura es de media a completa. Quiere decir, con una sola capa que nos apliquemos de esta base de maquillaje vamos a lograr una cobertura media, va a cubrir. Y con una segunda capa definitivamente vamos a alcanzar una cobertura completa. Excelente. Si te gustan las bases de maquillaje full cobertura, entonces definitivamente esta en una segunda capa es una excelente opción. Y nos dice para finalizar acá, con un acabado satinado natural, oído al tambor, acabado satinado. Y ustedes dirán, ¿qué pasa? Ya va. Esa palabra satinada nos indica algo muy importante y es para qué tipo de piel la marca MAC Cosmetics creó esta base de maquillaje, que definitivamente ya vemos que para piel mixta a grasa no es, mis amores. Las personas de piel mixta a grasa tenemos otras opciones en la misma marca. Esta base de maquillaje ha sido creada para ser utilizada por las personas que tienen una piel de normal a seca, porque el acabado que va a dejar es luminoso. Yo les digo algo, esta base de maquillaje yo la utilizo cuando voy a trabajar, cuando voy a maquillar clientas que tienen una piel precisamente normal a seca para que les dé un acabado luminoso, y aparte utilizo este primer que está por acá, este primer que también pues me ayuda a dejar un acabado luminoso. Pero el punto es que fíjense algo, les voy a contar algo. Ustedes saben, ustedes me conocen, que yo soy de piel mixta a grasa. Y yo me aplico esta base de maquillaje porque me gusta pues probar la fórmula y debo decirles lo siguiente, sí es verdad que deja un acabado un poco luminoso, sí es cierto, pero yo para ser de piel mixta grasa no siento tampoco que sea el pote de aceite, o sea, tampoco, no siento en realidad que me deja la piel tan brillante,
Pero bueno, en realidad, como les digo, para las personas que tenemos una piel mixta a grasa y que buscamos bases que más bien nos matifiquen, tenemos otras opciones dentro de la misma marca. Esta la vamos a dejar para las personas que tienen una piel de normal a seca. Así que nos habla entonces de que su cobertura es mediana, que su acabado es satinado y que esta base es hidratante. Eso es bueno cuando nosotros utilizamos productos de maquillaje que no solamente aporten color, que no solamente pues el maquillaje y ya. Recuerden que está muy en tendencia hoy día utilizar productos que nos ayuden también a aportar beneficios a nuestra piel. El mejor maquillaje pues definitivamente una piel sana, una piel cuidada, bien limpia, así que también entonces nos dice que esta base de maquillaje es hidratante. Nos indica que es una base de maquillaje lujosa y cremosa que aporta una hidratación óptima, además de revitalizar al instante el aspecto apagado y seco de la piel. Una vez más nos confirma entonces que esta base de maquillaje es para una piel normal, una piel seca, de pronto una piel que está un poco opaca, porque aporta entonces luminosidad. Y dice entonces que tiene un innovador sistema basado en gel, lo que les comenté al principio, que aporta una excelente sensación en la piel y una cobertura graduable de media a completa con un acabado satinado natural. Dice que los pigmentos recubiertos de silicona micronizada, wow, mejoran la adherencia a la piel, es decir, es una base que incluso en una piel muy seca, de repente ni siquiera haría falta sellar con polvo. Claro está, todo depende, por supuesto, también el gusto de la cliente. Si le gusta, pues que la selle, entonces sellas con un polvo suelto que sea micropulverizado para sellar el maquillaje. Mejora la adherencia a la piel y el difuminado, es una base que se difumina bastante bien, además de ayuda a mantener la pureza del color. Fíjense algo aquí que nos dice. Esta base de maquillaje aporta protección contra los rayos UVA y contra los rayos UVB, que tiene amplio espectro y tiene factor de protección solar de 15. Y aquí nos detenemos un momento para hablar de esto. ¿Cómo interfiere? ¿Qué tiene que ver el hecho de que una base de maquillaje tenga protector solar? Por ejemplo, si utilizamos esta base de maquillaje en la mañana, pues decimos chévere, porque de esta manera reforzamos la protección, el nivel de protección en nuestra piel. Recordemos que aunque una base de maquillaje tenga ya factor de protección solar, eso no significa que vas a reemplazar el protector solar y dices, bueno, ya no lo voy a utilizar porque este tiene protector solar. En lo absoluto, tú aplicas tu protector solar en tu rutina de skincare, esperas unos 30 minutos por allí y luego entonces aplicas tu base de maquillaje. Como tiene factor de protección solar, ¿qué hace? Pues simplemente viene a reforzar ese nivel de protección. Ahora, si lo utilizamos en la noche, aquí sí tenemos que tener un poco de cuidado, porque como es una base que tiene factor de protección solar, hay poca iluminación, nos tomamos fotos con flash y puede causar ese rebote de luz y vamos a salir blancas. Entonces, eso tiene su truco, tiene su solución. Lo que tenemos que hacer es aplicarnos esta base de maquillaje por lo menos 3 horas antes de ya comenzar entonces a tomarnos nuestras fotografías con flash. ¿Por qué? Porque recordemos que los protectores solares por lo general empiezan a perder fuerza, empiezan a perder ese factor de protección pasada entonces las 3 horas. Así que te maquillas 3 horas antes, pierde el factor de protección solar y pues te evitas entonces todo este tema de la fotografía con el rebote de luz. Y la marca entonces nos sigue brindando todavía más información. Me encanta. Yo no sé, de verdad espero que a través de esta cámara yo pueda transmitirle a ustedes la emoción que yo siento cuando conozco los productos, cuando leo qué es lo que la marca me dice a mí, porque una marca claramente hace todo el esfuerzo por poner un producto en el mercado. Pero antes de yo tenerlo conmigo, antes de yo llevarlo a casa, me gusta conocerlo y saber entonces si este producto es realmente para mí, cuáles son los beneficios que me va a aportar, cuáles son sus ingredientes, cómo lo voy a utilizar. Así que de verdad, yo soy feliz transmitiéndole a ustedes todo esta información que la marca nos deja sobre los productos. Yo, al igual que ustedes, pues utilizo maquillaje y skincare y me gusta saber sobre los productos antes de utilizarlo. La marca también nos dice, esta base de maquillaje es de larga duración, se lo certifico, chicas. Como les digo, es una base de maquillaje que yo utilizo para atender a mis clientas, yo también la he utilizado y sí es una base que dura bastante tiempo. Ya nos indica entonces que tiene un factor de protección solar de 15, que aporta hidratación
y que es resistente al agua. Esto también es súper interesante porque es una base de maquillaje waterproof. Y saben que qué importante es buscar toda esta información siempre en portal web, porque la base como tal en su empaque por ninguna parte dice toda esta información. No dice ni para qué tipo de piel es, no dice que es waterproof, solamente dice que tiene factor de protección solar de 15, nada más. También nos indica dos puntos muy importantes y es que la base de maquillaje está aprobado tanto dermatológicamente como oftalmológicamente, y esto es súper importante, chicos, que nosotros busquemos en los portales web de las marcas si estos productos están probados dermatológicamente para nosotros ser utilizados, para nosotros utilizar estos productos, pues ya con más confianza. En especial, por ejemplo, si tienes una piel sensible, si tienes una piel que suele reaccionar al momento de aplicarte los productos, pues tienes que tener toda esta información a la mano. Muchas veces ocurre de que, por ejemplo, tu piel reacciona, tu piel es sensible, te aplicas un producto y dices, ay, ese producto me cayó mal, ese producto no es bueno, es malo. No. Primero hay que lee lo que la marca te está diciendo, si puede ser utilizado en tu tipo de piel o no. Y aparte de eso, si tu tipo de piel suele reaccionar, lo más recomendable es que vayamos con un dermatólogo, que vayamos con un especialista en piel, le comentemos sobre un producto, doctor, mire, yo quiero utilizar este producto, dígame cómo me sienta, si me va a ir bien o no, para que entonces nos dé la aprobación de si podemos utilizar un determinado producto o mejor lo evitamos y lo reemplazamos por otro. ¿Cuánto cuesta esta base de maquillaje? Pues yo no sé si ustedes prestaron atención hace rato cuando les estaba leyendo la información que la marca perfectamente nos decía, esto es una base de maquillaje lujosa, lo es, tiene un precio aproximado de 46 euros, quizás alrededor de unos $40. Es una base de maquillaje high-end, es decir, una base de maquillaje bastante de alta gama, lujosa. Y con respecto a los tonos, pues en página, por ejemplo, acá nos dice que tiene alrededor de 12 tonos. Yo personalmente pienso que es un abanico bastante reducido. Sí me gustaría pues que tuviese un abanico mucho más amplio. No sé tú qué opinas. ¿Tú crees que en este abanico de 12 tonos pudieses conseguir tu tono de piel? Déjamelo por favor escrito en los comentarios para saber. Mi opinión personal, yo que utilizo esta base de maquillaje con mis clientes que tienen una piel de normal a seca, nada de piel mixta a grasa, yo utilizo esta base de maquillaje con ellas. ¿Es una base de maquillaje que funciona? Sí, sí funciona. Deja esa piel bella. ¿Es una base de maquillaje que vale la pena? Totalmente, sí vale la pena. Lo que pasa es que, claro, es una base de maquillaje costosa, pero definitivamente el acabado que deja es maravilloso. Déjame escrito en los comentarios, por favor, ¿qué te parece esta base de maquillaje? Si la has probado, déjame entonces tu experiencia. Si no la has probado, cuéntame qué curiosidad tienes entonces sobre esta base de maquillaje. Y lo más importante, recuerda compartirle este video, dale donde dice compartir y envíaselo a tu amiga para que ella entonces también conozca sobre esta base de maquillaje por si está pensando comprarla, que sepa entonces si es o no para su tipo de piel. Así que mis amores, seguimos probando productos, seguimos descubriéndolos, reseñándolos, buscando toda esta información en su portal web para conocerlos mucho más a detalle. Como les digo, yo, al igual que ustedes, amo los productos de maquillaje, amo los productos de skincare, pero me gusta primero conocerlos, ver entonces qué es lo que ha creado la marca, si eso realmente me va a aportar beneficios a mí o no, y por supuesto sentarme entonces aquí para compartirles a ustedes también toda esta información para que no vayan a malgastar el dinero, vayan y hagan compras con conocimiento y no compras allí todas entonces sin orden. Nos vemos entonces en una próxima reseña y como es de costumbre les mando un besote.